Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día, así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio. Entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube, que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban. Esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como @emocionandopodcast. Ahí les estoy compartiendo contenido, particularmente en los episodios, les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que me llegan durante la semana. Y por último tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental. También la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad. Entonces también pueden suscribirse. Esto es en Substack. El newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Bueno, hola a todos y bienvenidos otra vez a otro episodio de Emocionando Podcast, de este podcast. Ya sé que no reconocen mi voz, es diferente. No es la misma persona que hace todo este podcast desde hace tanto tiempo, sino que soy, pues en realidad, quien edita todo pues todos estos videos y audios, todo este mundo de el podcast que estamos haciendo. Y en varios episodios ya me ha mencionado la creadora del podcast muchas veces, sin decir mi nombre, diciendo mi nombre. Y hay unas que otras personas también. Soy Pau, su hija, en pocas palabras. Y pues soy también quien le ayuda en todo este proyecto que le gusta tanto a mi mamá. Así que, pues, como pueden ver, va a ser diferente todo esto. Y eso es porque, pues, fue un día muy especial, es un mes muy especial para muchas personas y es el mes de las mamás. Ya hemos invitado a un par de mamás, a dos, y a otras en otros episodios, pero pues es un tema muy importante también que abordar en este podcast justo por pues la historia que mi mamá ha vivido desde pues su perspectiva y todo eso, ¿no? Así que quisimos hacerle una entrevista para ver que ella diga sus testimonios, porque pocas veces habla de sí misma, entonces pues aquí estamos. Un research, como le dice ella, rápido sobre lo que yo conozco y ese tipo de cosas es que pues ha trabajado eso en recursos humanos en varias empresas. La más grande ha sido Starbucks, bueno, Alsea, en la parte de Starbucks. También en Monte Fénix, que ya hemos hablado de eso, sobre pues gente que sufre adicciones al alcohol y todo eso. Así que lo quería decir
sobre todo lo de recursos humanos, porque pues mucha gente lo conoce, el concepto en diccionario y el concepto de muchas otras formas, pero pues mi mamá ha logrado ver, creo que esa parte que probablemente en muchos lugares se ha perdido sobre recursos humanos, que es justamente eso, el recurso hacia los humanos, hacia nuestros empleados y esas cosas, y pues es importante mencionarlo porque ha logrado escarbar también esa parte para justo llegar a hacer otros proyectos y llegar aquí, a este podcast, a lo que vamos a preguntarle hoy y pues a todo eso que ha querido enseñar a todos ustedes desde hace poco tiempo, pero pues le motiva desde que empezó a estudiar y desde que empezó a ir a pues a sus trabajos en empresas, al final logró ver este tipo de cosas sobre la salud mental. Así que, ¿cómo estás, mami? Estoy bien, pero está muy chistoso. Ahora entiendo a todos los invitados que he tenido aquí Porque la ansiedad que provoca el tiempo de la sí. presentación. Pero gracias por esa ¿Sí? investigación y esa forma de presentar esto. Y sí, como dices, creo que algo que pensábamos hacer en mayo y que hemos estado haciendo es precisamente para celebrar este tema que tiene que ver con la maternidad. Pues por ahí tuvimos en el episodio pasado a Fer, que nos platicó como de este dilema entre ser mamá y entre ser profesional, y algo que se nos ocurrió fue cambiar un poquito los papeles y que les pueda yo contar un poco más de mi historia, que no sé qué me va a preguntar, entonces siento mucho nervio también, pero pues aquí estoy y sí me he dedicado a recursos humanos en la parte profesional durante los últimos 16 años, 17 años más o menos. Sí, sí, sí. Y sí, mi experiencia en Montefénix creo que empezó con estos temas de salud mental y estuve ahí no mucho tiempo, pero ya después me trasladé a la parte corporativa y he estado en la parte corporativa ya muchos años. Y también sí, así fue como también de pronto hizo clic como esta pasión por la salud mental, lo que hago en mi trabajo, que tiene que ver con el capital humano, con la gente, y en una empresa tan bonita en la que estoy, que todo el tiempo está colocando la experiencia de las personas al centro de la organización y como lo que impulsa el crecimiento de los negocios. Entonces, pues sí, ahora vamos a, a empezar. Hablar de la mamá superior. Cálmate. Pues yo tengo, o sea, básicamente pienso que hay miles de preguntas que se le pueden hacer a todas las mamás del mundo. Y a ti, por lo que te conozco, te podría hacer miles. Probablemente estaría toda mi vida haciéndote preguntas. Pero pues vamos a ir a lo resumido, a lo que le interesa más a la gente. Y es justamente que, pues, no recuerdo si lo has mencionado, pero fuiste una mamá joven. Eras joven cuando pasó. Y pues básicamente, como ya le has preguntado a otras mamás, ¿cómo han sido su experiencia? Pues creo que nos interesa saber cómo ha sido la tuya, en pocas o en muchas palabras. ¿Qué fue desde el principio, desde que dijiste, voy a tener un bebé? ¿Qué va a pasar? No sé, pues, a ver, desde el principio. Creo que fue, por ahí lo platicaba en el episodio donde les hablaba de cómo había empezado todo esto, que sí, que yo fui mamá muy jovencita. No les voy a decir a qué edad porque van a empezar a hacer cuentas. Tampoco voy a decir mi edad ni la Exacto. para que no sepan nunca. Para que no se sepa. No, la verdad es que yo tenía 18 años cuando sucedió mi embarazo. No era un embarazo planeado.
Sí era un embarazo de una relación formal en ese tiempo, y pues yo creo que no dimensionaba lo que significaba, no tenía un plan, como que en ese entonces creo, y no sé, ahí tú no, tú me vas a confirmar. Yo creo que cuando estás en esa edad apenas estás formando como tu mente para poder tomar decisiones a largo plazo. Sí, no sabes nada. Exacto, yo no tenía esa capacidad. Pasé por una etapa importante y creo que ahí empecé a notar algunos temas de lo que yo tenía que trabajar a futuro en terapia, porque entré en un estado de negación muy profundo de muchos meses, de negación como a mí misma, y fue de las primeras cosas que trabajé en mi terapia, porque justo en ese año o en esos años empecé el proceso terapéutico con ese entonces. Mi terapeuta se llamaba Cecilia y estaba en la escuela, era la orientadora vocacional. Órale. Y fue la que se convirtió después en mi terapeuta. Entonces, así como que estuviera yo muy clara de los planes y qué iba a pasar, pues no tenía ni idea. Creo que iba viviendo como un día a la vez. A partir del, ¿qué fue? Yo creo que, híjole, es que mis papás no sabían, entonces, pues en esa etapa de negación, creo que los primeros meses mi cabeza estaba en que no estaba pasando esto, pero como que había una parte de mí que decía, sí está pasando, y entonces, ¿cómo le vas a decir a tus papás? Y pues tampoco tenía idea. Claro. Hasta que, pues de pronto, pues estas cosas no las puedes ocultar. Por ahí tuvimos una situación familiar. Mi hermana estaba estudiando la secundaria y muy a bien le enseñaron la anatomía y el cuerpo femenino durante el embarazo. Sí. Precisamente en esa temporada. Ella fue la que habló con mi mamá y le comentó que me veía rara, y entonces de ahí como que las sospechas de mi mamá se empezaron a volver realidad. Me llevaron al doctor y tras. Ahí estaba yo. Ahí estabas tú en mi vientre. Ya Sí, tendría yo creo que 4 meses y medio o 5. Wow. Cuando eso pasó. O sea, tú lo ignorabas, o sea. Yo estaba en negación. Sí, o sea, no existía. Absoluta. Y en esa negación pues hubo muchas, pues sí, como descuidos, por así decirlo. Sí, normal. Pues sí, nada de temas como de alcohol, porque eso como que lo dejé. Porque seguir viviendo fumar, tu vida normal, ¿no? pero quería seguir viviendo mi vida normal hasta que pues de pronto ya había cambiado de un día para otro, para mí, para mis papás, para tu papá, para sus papás. Entonces fue todo. ¿Cómo niegas eso, no? Ya que lo ves allí y no sé si viste el ultrasonido, no sé bien la historia, o sea, cuando acabas de decir que te llevaron, pero pues ya había algo que te decía, oye, no alcanzaba, sí, no alcanzaba a ver nada porque estaba llore y llore. Claro. Creo que en ese entonces ya me daba mucho miedo que mi papá se enterara, pero mi papá ya estaba ahí en el doctor, entonces no sé, raro. Pero sí escuché el corazón y sí fue como, wow, ¿qué es esto? Habrá mucho que asimilar, yo creo, ¿no? O sea, sí. Después pasé por la etapa de, pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Se van a casar? ¿No se van a casar? Y entonces yo me acuerdo que no tenía cabeza para pensar en si nos íbamos a casar o no. Entonces ahí la verdad es que mi mamá como que contribuyó mucho a no presionemos de más. Por ahora el embarazo, la parte médica, el parto, dónde va a pasar. Ya después nos organizamos a ver cómo salen las cosas. Creo que algo que sí tenía muy claro es que yo quería seguir estudiando, o sea, sí fue como, no, la verdad es que yo sí quiero entrar a la universidad, porque en ese entonces estaba en mi último año en la preparatoria. Y y pues tenía eso como en mente de sí quiero estudiar y sí quiero desarrollarme profesionalmente, porque sí quiero como, pues sí, tener mi propio dinero. Y entonces como que traía yo esos objetivos en la cabeza. Y pues ya, de pronto fue el parto.
Y bueno, en el Inter pasaron muchas cosas. En este acomodo de vida y de familia pasaron muchas cosas. Ujú. Pero bueno, de pronto ya estaba yo celebrando mi baby shower a los 18. Ujú. Sí, sí, sí. Fuiste una bebé muy celebrada, creo. O sea, probablemente no planificada, pero sí muy esperada y muy querida. O sea, la familia estaba vuelta loca. Eras la primera, Y el FAB, la FAB, ajá, siempre. exacto, la primera nieta de ambos lados. Sí, Y la verdad es que en ese sentido, la familia toda, la cercana, la extendida, los amigos, sí, se como que volvieron todo el locos. entorno estaba lleno de felicidad y alegría y todo el tiempo recibía yo como, pues sí, apoyos como emocionales y apoyos en todos los sentidos, ¿eh? O sea, recibiste muchísimos regalos, todos tus primeros años. La verdad es que la gente celebraba y celebraba y celebraba que hubieses llegado. Ujú. Pero yo creo que de los momentos así como importantes, si lo pongo como en una línea de tiempo, creo que es que iba a decir el parto más bien fue traumático para mí, Sí. pero porque, insisto, estaba muy chiquita y no dimensionaba, ¿no? Entonces, un día antes de que me fuera al hospital, ya ahí fue cuando dije, chin, sí estoy Sí, exponiendo la vida y no sé qué me va a pasar y no sé qué me no. van a hacer Y aparte, como dices, como no estás pensando en qué va a pasar, pues no ves ni siquiera inconscientemente las consecuencias. Entonces, sí, llegar en ese momento y que la vida otra vez te diga, oye, esto está pasando, voy a vivir las consecuencias. Ya no las pensé, ya no me preparé, ni consciente ni inconscientemente me preparé para esto. Lo estoy pasando y creo que 10 veces más duro de lo que puede ser pensarlo antes, pensar qué podía pasar. no, sí, no me preparé nada, o sea, No. yo no tuve curso propedéutico, ni siquiera me esforcé en ver cómo funciona la cesárea o el parto natural, solo me acuerdo que como no me gustan nada las inyecciones y de pronto soy como un poco renuente a estos temas médicos. Bueno, y les estaba platicando que el tema o sea, el momento del parto que fue como traumático para mí, pero después el momento en donde dije, chin, ahora sí ya se me vino la vida encima, fue cuando te cargué. No en Ay, el hospital, porque en el no. hospital estuviste un ratito en la incubadora, como medio día, y al final tenía yo mucho soporte en el hospital, había muchísima gente que nos fue a ver y entonces como que no había tenido yo este espacio para estar solo contigo, pero cuando nos fuimos a la casa y ya te cargué, ahí sí fue cuando dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque pues tienes una vida en tus brazos Sí. y que no, o sea, cero para nada puede hacerse cargo de sí misma y yo tenía 18 años, entonces era como, ¿y ahora cómo voy a enfrentar como la vida a esta edad con las poquititas herramientas que tengo hasta ahorita? Y pues fue como tenerte ya y verte crecer y entonces, pues ahí fue creo que otro de los momentos importantes, y que recuerdo mucho que sí, eso estaba en mi cabeza de, chin, ¿y podré? ¿No podré? ¿Qué tipo de mamá voy a ser? Y entonces como que justo ahí sí fue, si bien no planificar, porque pues al final creo que en la vida no todo lo puedes planificar, y a veces a mí sí me gusta ser muy planeada, por Ujú. lo menos sí empezaba a pensar, ¿y cuáles son los siguientes pasos? Aunque sean del día a día, ¿cuáles son? Ejemplo, terminar mi preparatoria, entrar a la universidad, yo en ese entonces trabajaba con tus abuelos, entonces eso era bueno para mí porque tenía como disponibilidad de que pudieras estar conmigo mientras yo trabajaba, pero después ya empezaron como a darse los siguientes pasos, ¿no? Ujú. De cómo te vas a hacer cargo ahora sí, ya de a de veras, y no porque antes no fuera de a de veras, pero insisto, la ayuda que tus abuelos me dieron fue muy, muy, muy importante. Y pues eso creo que fue lo que fue marcando el camino
pues sí, como aprender a balancear, que también creo que esa fue otra parte un poco compleja. Ujú. Yo creo que tu papá y yo nos separamos cuando tú tenías 4 años. Sí, más o menos. Habíamos tenido una relación más o menos de 7 años, entonces pasé también por ese momento de duelo, de negación otra vez, porque como que algo que yo me costaba, sí, o sea, como que me costaba trabajo un poco aceptar era chin y ahora pues ya me la voy a aventar sola porque pues al final esta relación se termina y pues empezaron a suceder ahí como algunas cosas entre la falta de apoyo que empezamos a tener ahí por parte de tu papá, la ausencia en cuanto a los temas de cuidado, de lo que él también apoyaba antes y de pronto ya no. Sí. Un poco los arreglos entre, pues hay que llevarnos bien, pero pues en el hay que llevarnos bien, pues se termina una relación y pues no siempre, Duele, o insisto, sea, tienes todo las eso. herramientas para hacerlo, ¿no? Sí. Y al final, o sea, tú y mi papá tenían ya algo que no sé si toda la vida o mucho tiempo de su vida les iba a hacer una conexión que, pues probablemente, yo siento que en su mayoría ese tipo de parejas no la quieren, porque justo, pues si terminas con una pareja, bien o mal, tu objetivo siempre es salir adelante, ¿no? Y salir adelante no es que una persona esté ahí contigo. Entonces, pues, o sea, me refiero que probablemente no lo querían, pero sí es muy difícil como saber que de todos modos iba a estar ahí la persona y que después de la ruptura, en estos casos, lo tenías que ver seguido, se tenían que ver seguido, o sea, son cosas muy dolorosas que probablemente viviste, ¿no? Sí, y que, o sea, como que en también ponernos de acuerdo, pues pasaron también muchísimas cosas. Em, pero insisto, como que había algo y probablemente fue un poco lo que terminó la relación, pero como yo estaba tan segura, o sea, yo de algo que sí estaba muy segura es que yo no me podía como echar para atrás en el rol que iba a jugar para contigo. Ajá. Y entonces en mi cabeza no cabía que no acabara la escuela, en mi cabeza no cabía que no obtuviera un buen trabajo, en mi cabeza no había posibilidad como de que me fuera mal en el trabajo, o que no empezara a crecer, o que no empezara a ahorrar, como que eso nunca estuvo en tela de juicio. Sí, o sea, nunca por tu vida se te pasó ser una madre que pues justo, que estuviera en la casa, que ya no hiciera justo lo que dices de estudiar y todo eso. O sea, jamás dijiste, no, esta no es una vida para mí, no es una vida que deseo yo. Y ajá, y aparte de que no era una vida que yo deseaba, porque sí, la verdad es que no creo que mi camino hubiese sido estar en casa exclusivamente, como que tampoco veía que por el lado de tu papá se iba a poder cubrir eso. Entonces, pues eso como que limitaba mucho más que esa fuera a ser una posibilidad para mí. Claro, claro. Entonces, pues empezaste a crecer y crecer y crecer y creo que todo fue como relativamente bien hasta que de pronto empezaste a cuestionar. Creo que de los primeros cuestionamientos que hubo fue como la separación, que esa creo que fue importante también para ti porque tenías, yo creo que ya, no sé, como 6 años, más o menos, Ya, cuando el distanciamiento empezó a hacerse más evidente, ¿no? sí, ya me limpiaba la cola sola. Cállate. Y que aparte, pues coincidió también con esta parte donde yo estaba como dolida, o sea, la verdad es que sí fue un rompimiento complicado, como cuando terminas una relación, ¿no? Desde mucho tiempo siempre es complicado. Y era difícil como este tema de prestarte, porque pues te compartía los fines de semana, bueno, los sábados, en algunas ocasiones también entre semana, y entonces de pronto era como, "Uy, a lo mejor tengo que trabajar todo el día y hoy se la llevaron, entonces no la voy a poder ver.
y el sábado pues tampoco, porque es el día que pasa con sus abuelos, y entonces había veces que nada más teníamos como poquito tiempo Sí, para sí, sí. estar nosotras. Y me acuerdo que sí me preguntabas mucho pues es que tú alejaste esto, ¿no? O tú, pues hiciste que se fuera, porque si ustedes se hubieran querido, eso me decías mucho, si ustedes se hubieran querido, pues mi papá estaría aquí, ¿no? Y yo decía, chin, ¿cómo le explico que pues a veces pues no se puede, que a veces hay relaciones que no, pues los caminos se separan, y que eso fue lo que al final a nosotros nos pasó, pero pues estabas tú ahí en medio. Sí. Entonces, creo que esa parte fue complejona. Pero bueno, al final encontramos como una manera de sobrellevarlo, creo, hasta que se explotó la bomba. Y pues esa bomba explotó, creo que cuando empezaron a suceder las situaciones ya un poquito más complejas, donde estuvieron estos temas donde tu salud mental estaba involucrada ya Ah, en sí. un grado, Como a los 12. ajá, Sí. en un grado como más crítico, que ahí sí me acuerdo que otra vez pedí ayuda, o sea, como de, pues no, con esto no voy a poder sola, y entonces necesito avisarle a tu papá y a su familia. Y me acuerdo que la respuesta fue, pues es que yo no tengo la capacidad para atender esto. Uno, dos, no es mi culpa. Tres, pues no me voy a hacer cargo de nada, ¿no? Y que ahí yo al final creo que ya me hacía cargo 100% de ti, Sí. económicamente, en tiempo, emocionalmente y demás, pero como que en ese momento en particular yo sí decía, híjole, ¿y a quién le pido ayuda? ¿Cuál va a ser mi red de apoyo? Porque esto, pues, me tomó por sorpresa, y la verdad es que sí creo que en algún punto empezaba a salírseme pues, de las manos. Pero esa respuesta negativa que tuve, pues al final creo que fue la tajante para que justo yo pues terminara completamente el lazo, y no solo yo, sino creo que de ambos lados se terminó el lazo, y justo toda mi energía y todo lo que, o sea, lo que tenía y lo que me quedaba después del trabajo, pues se volteó a ti, a lo que necesitabas tú, o sea, tiempo, atención, Sí, muchas, toda la cantidad de, ¿mucha qué? muchas cosas, dije. Toda la cantidad de especialistas que tuvimos que buscar, el justo voltear como a cubrir todas estas partes pues que en su momento había descuidado yo en este inter de trabajar, pero también ser un adolescente en el camino, y creo que en ese sentido, pues también creo que en algunos momentos me desbalanceé, y tú necesitabas más presencia de a lo mejor la que tuviste, y fue, por ejemplo, esto siento que fue como un remolino enorme que regresó y como que nos acomodó y nos llevó a un camino diferente, ¿no? Que hoy Sí, podemos contar diferente, sí, creo. sí, sí. Sí, que de hecho mi mamá siempre, bueno, yo también lo admito, ¿no? Pero tengo una postura pro papás, así le decimos, porque pues no es como que justifique a todos los papás y así, ¿no? Pero siempre intento como entender por qué pasan las cosas desde no, pues sí, no ser tan duro con o dura con las personas que al final de cuentas te criaron. Y yo sé que hay papás que son unos hijos de la y mamás que son igual, o sea, claro, es más difícil, pero pues al final yo nunca, por ejemplo, te juzgué por ese tipo de cosas que pasaban de que tú no podías estar ahí tanto tiempo para mí y todas esas cosas. O sea, yo al final, qué bueno que después me di cuenta y lo entendí porque es justo de, o sea, se estaba haciendo cargo de mí y probablemente necesitaba atención, pero la vida te pone en lugares donde tienes que estar por algo y tienes que entender las cosas por algo. Entonces, no te culpo a ti, tampoco intento culpar a
mi papá por esas cosas, o sea, pasan, pero pero yo siempre voy a decir que mi mamá, esta mujer, pues es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Y como madre, igual, o sea, lo hizo muy bien y siempre lo he hecho muy bien. Y la verdad es que, o sea, las palabras que salgan de aquí, sí, tomen nota, mamis y papis, porque lo hizo muy bien, de verdad. Y y pues justamente hablando de esto que dices pues creo que fue el evento más extraordinario de tu vida y de tu vida como mamá, que fue justo lo de salud mental. Entonces es una pregunta importante la que voy a hacer. No sabía en qué momento ponerla, pero pues yo siempre he visto que en muchas cosas has salido adelante en esto de ser mamá, adolescente, en la escuela, en el trabajo y en esto que pasamos sobre pues tener a alguien de una edad tan pequeña pensando y tantas Ya cosas de sé. así. O sea, sé que tuviste apoyos terapéuticos y todo eso, pero ¿qué es lo que hiciste tú contigo para estar en donde estás ahorita, después de todas esas bombas que al final la vida te aventó? O sea, ¿qué? De lo que pienses así ¿De todo? de todo. Y puedes retroceder, o sea, sé que fue distinto, pero pues yo en lo personal puedo decir que mucha gente no hubiera podido, o sea, llegar a donde estás, en el trabajo en el que estás, con las cosas que están haciendo y con tener una relación tan buena conmigo. Es algo complicado, pero ¿qué? O sea, ¿qué te hizo hacerlo? ¿Qué te impulsaba? ¿Cómo lo lograste? Básicamente. Es que yo creo que fue un cambio como de, no sé, como de pensamiento, por así decirlo. Ujú, Porque al principio, o sea, los primeros años, hasta antes de que pasaran estos temas, porque yo sí creo que nuestra historia la podemos contar antes de tus 12 años y después de tus 12 años, sí, que sí, sí. fue ese como un parteaguas. Yo tenía la creencia de que como era mamá soltera, que Ujú. aparte me daba muchísima vergüenza como decirlo, o sea, no sé por qué me daba vergüenza, hoy me da vergüenza decir que me daba vergüenza, pero eso pasaba como por mi cabeza, ¿no? Pero tenía como esta creencia de que tenía justo que agarrar el rol de proveedora 100% y este rol a lo mejor un poco más como lo viven los papás. Ujú, Y que entonces se justificaba que yo no estuviera presente en momentos importantes para ti por el trabajo, porque pues al final tenía que ver por el futuro y demás, ¿no? Y quiero regresar a este punto porque creo que es importante y creo que lo hemos platicado tú y yo. Después, o sea, a raíz de este tema, yo después me di cuenta que jamás voy a poder ser un papá porque no soy un papá, soy una mamá. Y entonces más bien ahí creo que el papel en la maternidad fue más como balancearlo. Justo cuando pasa la primer crisis que pues ya era una crisis médica, una crisis de salud y una crisis existencial bien fuerte, lo primero que pensé fue, aunque ame mi trabajo porque siempre me ha gustado lo que hago y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, pero sí pensé, yo creo que si tengo que renunciar mañana porque tengo que buscar médicos, porque tengo que buscar ayudas, porque tengo que buscar lo que tenga que buscar, lo voy a hacer porque primero está tu bienestar. Entonces creo que ese fue como mi primer centro, ujú, pensar que yo tenía ahora que sumar y aportarte a ti, pero desde tu bienestar emocional y desde tu bienestar mental. ujú. En ese inter creo que hubo algo súper fuerte que por ahí algunas personas más cercanas lo saben, porque sí lo he contado, porque eso fue como transformacional. Tu terapeuta
la segunda terapeuta que viste, que un día me acerqué a hablar con ella y yo estaba muy desesperada, como buscando que me diera las soluciones a lo que tenía justo que hacer yo. Nada más se sentó y me dijo, yo creo que lo que tú tienes que hacer es tratarte emocionalmente y mentalmente porque tienes que aprender en la vida a aceptar que las decisiones de tus hijos son sus decisiones, inclusive si eso implica que quieran acabar con su vida. Y eso fue súper fuerte para mí. Al principio la odié así terriblemente porque dije, ¿cómo se le ocurre decirme esto a esta mujer en este momento? Pero sí creo que si ella no me hubiera dado ese aterrizón de individualidad o de entender que justo la vida es individual, no me hubiera movido tanto para dar como los siguientes pasos que tuve que hacer, ¿no? Y la terapia fue uno de ellos, pero en el inter de la terapia hubo coaches, sanaciones, lecturas, conversaciones, guías, redes de apoyo, y N cantidad de cosas más que más bien me llevaron a lo que yo tenía que resolver conmigo, que al resolverlo conmigo iba a implicar que se fuera resolviendo contigo. Uh-huh. Y creo que ha sido un camino largo porque hoy tenemos una relación que creo que es bastante buena, que podemos mejorarla, sí me queda súper claro, Sí. pero creo que hemos llegado aquí porque hemos forjado ese camino juntas y yo sí tuve que regresar a mí como persona para voltear a ver desde lo muy profundo qué necesitaba atender en mí, porque lo que estaba pasando contigo era como el reflejo o la punta del iceberg de lo que yo no estaba resolviendo conmigo misma y con mi sistema familiar. Entonces, pues creo que hice eso. Creo que también di un paso a la independencia porque en ese inter nosotras vivíamos en casa de mis papás. Pero cuando pasó todo esto, pues yo también tenía o me sentía responsable de darle calma a mis papás en su propia, pues en lo que ellos también estaban viviendo, porque justo no es sencillo de pronto tener a alguien tan pequeñito que se cuestiona sobre si su existencia debe ser o no. Apenas me platicabas ayer una escena que yo también la recuerdo perfecto, un día que llegué súper estresada, muy tarde del trabajo y que estaba llore y llore porque estaba súper cansada y estaba muy frustrada y estaba teniendo como mucha, o me estaba yo sumando mucha presión en ese entonces por mi carrera profesional. Y que yo llegué y lloraba porque compartíamos el mismo cuarto y jamás me imaginé que fueras a escuchar, porque según yo estabas dormida, lo que yo le estaba platicando en ese entonces a mi mamá, ¿no? Y justo yo le hablaba mucho como de esta frustración, de tantos problemas que pasan y entonces no me siento capaz, que son como crisis personales que estaban pasando en ese momento, pero que entonces tú interpretaste como justo, como, ¿por qué mi mamá tiene que estar sufriendo esto? Porque yo existo, ¿no? Y después eso se transformó en una idea para ti en ese sentido y que yo me acuerdo que yo decía, ay, ojalá me pudiera meter en su cabeza y enseñarle que la vida es bonita, aunque ahorita no la vea, ¿no? Y creo que en ese inter estaban como mis mayores retos y mis mayores desafíos, pero después estaba esta otra parte que me había dicho la terapeuta de tienes que aprender a separarte porque la vida la tienes que respetar y tienes que respetar sus decisiones, inclusive si implica esto, ¿no? Que no te gusta y que no está padre y que nadie lo desea, pero pues es un reto, creo que mentalmente uno de los grandes retos, ¿no? Y el otro día me lo decía una amiga, hoy cuentas la historia desde un lugar pues muy privilegiado, porque al final sobrepasaron y han aprendido a vivir con esto, ¿no? Cuando llegan los pensamientos intrusivos, cuando la ansiedad de pronto se apodera en algunas temporadas más que en otras de estas situaciones, cuando de pronto la depresión se hace más profunda de lo normal,
Pero sí es cierto, la verdad es que hasta que ella no me lo dijo, dije, sí es cierto, yo estoy ahorita en una posición que cuenta el otro lado de la historia, pero pues también hay otro lado de la historia en las posibilidades que pudo haber Sí, sucedido, sí, ¿no? sí. Y que es normal, o bueno, ahorita de lo que decías, que, o sea, de lo que yo pienso ahorita, por el tipo de, pues en general, humanos que somos, Ujú. pues como dices, o sea, cualquier papá que ame tanto a sus hijos desearía arrancarles absolutamente cualquier mal de la cabeza, Cualquier cualquiera. preocupación. O sea, si para un hijo ver llorar a su madre es dolorosísimo, yo creo que para ver una madre o un padre ver llorar a sus hijos es hasta 1000 veces peor, ¿no? Entonces, pues sí, vas a desear que esas cosas se vayan y todo eso, pero hablando de lo que justo mi terapeuta le dijo y todo eso, pues creo que cuando de verdad lo entiendes, el, pues algo que siempre repite mi mamá en este podcast de la vida es individual, cuando lo entiendes y no desde el egoísmo, desde una parte mala donde, porque hay gente que probablemente diga, la vida es individual y no me importa lo que te esté pasando la otra Ujú. persona. O sea, cuando lo entiendes bien, logras ver muchas cosas y por ende creo que logras ver esto que es como, no importa absolutamente cuánto privilegio yo tenga para darle a mis hijos. En algún momento va a pasar algo conmigo o con su padre o con su madre o con lo que sea en su infancia que va a perjudicar su adultez. O sea, Ujú. yo sí pienso que va a pasar en algún momento. Somos humanos, venimos a eso, a curarnos, pero va a pasar porque, como dice mi mamá, o sea, yo no entendía en ese momento lo que mi mamá se refería en justo el día que llegó llorando. No entendía, probablemente no sabía absolutamente nada de eso, pero la mente cuando estás bebé trabaja de muchas maneras, entrelaza muchas ideas y se generan este tipo de cosas, de miedos, de inseguridades, de traumas, y no puedes hacer absolutamente nada. Y es ahí cuando tu vida también se vuelve individual, porque tu mamá, tu papá no van a poder hacer mucho. Probablemente en algunos casos nada, y solo va a depender de ti. Y hablando también de los privilegios, pues justamente, sí, o sea, mucha gente nos ha visto que hablamos súper bien y que pasamos tiempo así, o sea, hemos tomado hasta juntas y todo eso, y mucha gente nos dice, no, pues es que tú estás desde el privilegio y todo eso y así. Y sí, o sea, sí, pero la gente tiene que entender que este privilegio al que llegamos fue, pues ahora sí que a putazos. Yo no me llevaba bien con ella no se No. llevaba bien conmigo. Teníamos peleas muy horribles, peleas que hasta asustaban a los vecinos de lo intensas que eran. Y pues ahora mismo entendemos que tuvimos que pasar por todo eso para llegar a lo que somos ahorita. Y evidentemente tener esta, pues, abertura de ambos casos entre el perdonar, entre el entender, entre el valorar y todas esas cosas. Y es muy, muy difícil porque tu mente siempre te va a decir no, 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 en muchísimas razones que tenga ahí, pero literalmente es aprender a ser vulnerable con la gente. Y mi mamá fue vulnerable conmigo y yo fui vulnerable con ella para que lográbamos tener lo que ahorita existe. Y pues justamente como dices, sin las dos partes no se hubiera podido, nunca, probablemente. Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ha sido algo que se ha construido, ¿no? Y ahí creo que al final, pues pasa en todas las relaciones, tienes que tener una convicción de que quieres arreglarlo. Sí. Y pasamos nosotras, como dice Pau, del silencio absoluto, o sea, porque pues no nos compartíamos nada, a forzarnos a tener citas, no sé si te acuerdas, Ay, pero sí. no, o sea, como que de pronto es, pues sí, sí tienen que pasar tiempo, más tiempo juntas y sí tienen que aprender a conocerse y sí tienen que dedicarse, literal, creo que nos dedicábamos un miércoles, 1 hora, y así, o sea, pero creo que la consistencia es lo que genera el éxito. Ujú. Y había veces
que Pau quería estar en silencio y yo en esa cita me dedicaba a estar en silencio con ella. Y es que, o sea, algo que quería decir es justamente eso, que, o sea, papás personas en general, pero aunque este episodio trata más de las mamás, también de los papás, pero en general, cuando tienes a una persona a tu lado que está pasando por momentos tan difíciles, ya sea desde pues, tristezas o cosas por el estilo de estrés y todo eso, hasta ansiedad, depresión y muchísimas más cosas, duelo y todo ese tipo, siempre tienes que tener en cuenta que si ya viste que tú eres esa parte más fuerte, vas a tener que hacer Esfuerzo. más esfuerzo, porque la otra persona no es que no quiera, es que de verdad No puede. no se puede. O sea, estás en un momento tan horroroso que de verdad no puedes y pues tienes que tener la convicción de que pues te toca pues chinga doble. Sí, sí, Sí. y yo creo que eso fue como lo que me pasó a mí, o sea, al final yo era más grande y tenía como un poco más de herramientas y entonces pues tenía que meterle súper profundo pues aprender a relacionarme contigo ya pasada tus primeros 7 años de infancia. Creo que ese fue como también, o ese ha sido y sigue siendo de los retos más grandes, porque ahora estamos en otra etapa en donde Sí. pues te estoy acompañando a la adultez y a veces pues no sé cómo hacerlo, como que supe a lo mejor hasta cierto punto en tu infancia y allí vamos en la adolescencia, pero ahorita es cómo te preparo para la vida, porque creo que Ujú. ese también es otro de los puntos que yo tenía mucho en mi cabeza, que tenía que prepararte para la vida, estuviera yo o no, estuvieras tú o no, y entonces, híjole, de pronto como que entrarle estos temas del desapego, porque eso es un poco Desapego. lo que vas formando, pues suena feo, ¿no? Porque uno quisiera tener a sus hijos al lado todo el tiempo y que fueran como niños chiquitos y que pudieras controlar y contener y ahorrarles todo el camino que la vida implica, pero pues la verdad es que no, más bien los tienes que dotar de herramientas Ujú. para que ellos puedan sobresalir de cualquier contingencia de la vida o que la vida les pueda presentar, estés a su lado o no estés a su lado. Entonces, hoy creo que estamos como en esta etapa, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buena la verdad, ¿eh? Todo. Tenía otra pregunta que yo la quiero hacer, o sea, es interesante para mí, la verdad. Pero hablando de mamás, otras mamás, papás y todo eso, ¿tú crees que todo esto que pasó de tener pues sí, a un bebecito tan joven, te mejoró tu relación con tus papás? O sea, ¿tú Sí. crees que si no hubiera pasado hubiera sido mejor? Cosas así. ¿Qué No, opinas? yo creo que la vida es como es y eso la hace ser perfecta. Yo es que no sé cómo explicarlo, pero fui una niña como muy callada, como muy guardada, como muy recortada en algún punto. Mis papás también creo que estaban aprendiendo a ser papás porque fui la primera desde un lugar de by the book, o sea, como el libro tendría que decirlo, ¿no? Ujú. Que les vaya bien en la escuela y que entonces sean exitosos y que entonces bla. Pero tu llegada a mi vida y creo que a la vida de mis papás transformó completamente todo, o sea, todo, o sea, yo creo que en su momento fue Sí. para mi papá, así como no, pero ¿cómo? El peor de mis miedos se vuelve realidad y tengo una hija que va a ser mamá a los 18 años, Sí. pero también creo que en ese sentido particularmente a mi papá le generó un cambio bien positivo de cómo ver la vida desde un antes y un después. Y digo, no porque a mi mamá no se lo haya generado, pero mi mamá es un poco más flexible en estos sentidos pues sí, de aceptar la vida como va llegando, ¿no? Entonces, sí creo que eso ayudó muchísimo. Creo que también el hecho
Me preguntabas hace ratito cuáles fueron algunas de las cosas que hice y decía yo el camino a la independencia. Decidimos dejar de vivir con mis papás, a pesar de que estabas en el momento más crítico y en donde pensábamos que teníamos que tenerte vigilada todo el tiempo porque vigilarte iba a salvar tu vida y la realidad es que no. Entonces creo que en ese inter de esta vida independiente ellos también aprendieron un montón en ese camino y en ese empezar como a separarnos, pero no separarnos, mantenernos unidos, pero a la vez respetando cada quien sus independencias. Y hoy en día creo que la relación ha mejorado mucho, pero también creo que ha mejorado mucho a través de este proyecto que hemos hecho, o sea, a través del podcast ha sido como un espacio familiar importante, bueno, de conocernos en otro nivel, de escucharnos a través a lo mejor de las pantallas y ellos dos son creo que los que están todos los jueves a las 8 de la mañana esperando el capítulo y pues creo que sí ha mejorado y pues al final les mandamos muchos saludos y muchos agradecimientos. Sí. Mi hermana también fue parte de toda esta etapa que vivimos como familia ya extendida, sí. ¿No? Y que al final ambos, ellos dos, mis abuelos, tus papás, pues aprendieron de buena manera cuáles eran las consecuencias para bien de cuestionar tus creencias. Sí. Y así que, o sea, cualquier cosa que de verdad te haga cuestionar tus creencias, investígalo y todo eso, porque te puede llevar a un lugar para bien muy grande, como porque justo pasaron muchas cosas en la vida de mi mamá que hicieron justamente que mis abuelos dijeran, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque justo no se lo imaginaban de que fuera una pues mujercita muy correcta de puros dieces y esas cosas, y que de pronto saliera perdón así. Pues sí, o sea, cualquier cosa de verdad los puede llevar para bien, porque yo admiro mucho a mis abuelos al final por todo lo que han crecido y por ellos, que ya ni siquiera es como, uy, ya nos tratan muy bien, no, por ellos. Que creo que es un tema que ahorita está saliendo mucho aquí en este episodio de, como dice mi mamá, de verdad, personitas que nos escuchan, mejorar por ustedes es mejorar por toda la gente que está alrededor, por todo. No tienen idea de cómo les ayuda y les ayuda casi involuntariamente, o sea, así que llévenselo también como mensajito. Y pues otra preguntita así, si quieres, rápida o lenta, como quieras, sobre ya, pues algo que te quería comentar, es que tú, ¿qué te reconoces o premias o has aprendido de todo esto que has vivido como mamá? Yo creo que no sé cómo pasó, porque no me lo explico y creo que ya una vez me lo habías preguntado. Como que siempre he sido como rebelde, como me dicen. Ay, sí. Y a lo mejor fue porque de muy chiquita seguí muchas reglas, muchos años, y me eduqué así, ¿no? Y, entonces... y lo sigues haciendo, o sea, la gente que la conoce de primera instancia, pues dicen, wow, es una mujer recta y correcta. Y lo es, ¿no? En muchas cosas. Pero es rebelde, o sea, de verdad. Sí. Es rebelde, le gusta la rebeldía, sí. Eso nunca lo va a quitar. Pero lo hace bien. Tampoco es que se exceda, ¿no? Pero sí es rebelde, sí. Y yo creo que esa rebeldía la pongo como en reconocerla, porque creo que esa rebeldía es la que me hizo cuestionarme tempranamente, a lo mejor no muy conscientemente, pero sí ahí como en mi inconsciente, que la vida se puede forjar diferente. Y creo que justo el otro día pensaba en de pronto ciertos miedos que me llegan todavía a esta edad por muchas cosas y decía,
a ver, te estás metiendo en una tormenta, en un vaso de agua porque le estás dando voz a tu miedo, Sí. pero has logrado sacar adelante, pues, si bien no sola, pero sí sola en el rol, a una niña 20 años, desde todas las complicaciones que llegaron a suceder, que no son complicaciones normales, por así decirlo, ¿no? O sea, Y déjate de eso de que solo digas, no, pues a una niña de 20 años, o sea, tu trabajo, a ti ajá, misma, o sea, ahorita tú estás en un nivel demasiado grande al lado del que, pues yo veía antes de ti, o sea, ¿te acuerdas que yo te decía, es que yo te veo como una mujer triste? ujú, Y sé que es muy fuerte, pero pues ahorita por todo lo que has hecho por ti, muchas cosas pues también es digno de admirar. Al final, no es como que la vida te haya dado así todo para que digas, sí, concéntrate en ti. No, tienes un trabajo sí. que sustentas sola y tienes a una persona de 20 años de la cual en muchas cosas te haces cargo, o sea, es Sí, mucho. pero creo que ha sido esa rebeldía, o sea, al final sí, creo que me he cuestionado todo el tiempo esta creencia de que no puedes tener todo al mismo tiempo y en mi cabeza está como el, ¿por qué no? ¿Por qué no Ujú. podría tener cubiertas mis 8 áreas de la vida que se llaman familia, hijos, la parte personal, la parte profesional, la parte de pareja, que ahorita ha sido Sí, como, sí, 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 ahí sigo, ¿no? Como, pero sí se puede. como avanzando en eso, los amigos, porque también he tenido una red de apoyo bien bonita, acompañándome en la vida, o sea, tengo amigos de vida que han estado, pues, acompañándonos en nuestra historia Muchísimo. muchísimo tiempo y son como bien, bien importantes. Entonces, creo que sería eso, reconocería mi rebeldía y mi cuestionarme Ujú. constantemente como una fortaleza para crear la vida que quiero tener. Sí, sí. Eso sería. Órale. Que ya vi, ya sé de dónde yo saqué mi cuestionamiento y mi rebeldía. Ay, sí, porque cuestionas todo Y porque también soy rebelde. y porque eres muy Sí, rebelde. sí, sí. Porque Mm, también digo, ¿por qué no se puede tenerlo todo? ¿No? Ahorita es mi tema de, ¿por qué no puedo mejorar personalmente teniendo una pareja? sí se puede. Porque eso es verdad. O sea, todo el mundo te dice, no, una cosa a la vez. Y sí, siempre tenemos que mejorar una cosa a la vez, pero se puede. O sea, se puede. Y aquí tienen un ejemplo de que, o sea, de hecho hasta pueden ver pues todo lo que hay aquí atrás. Pues no es como de alguien que no se haya esforzado en su trabajo. Bueno, no lo van a ver, pero Porque decidimos que no salía en video porque sí, lágrima, ajá y todo. lágrima y rima el corrido. Pero, o sea, tiene un trabajo muy bueno, tiene una salud personal admirable en muchos aspectos y aquí está también ayudando a una personita de 20 años, ayudando a gente de su alrededor y ayudando ahora con un podcast a muchísimas personas. Les digo, es digno de admirar Hmm, siempre, todo el tiempo, pero lo ha hecho muy bien y aquí está el que sí se puede, siempre. Y sí. pues ya, para terminar, tú así, ¿qué consejos, darías sobre, ya, o sea, sobre ti, básicamente? No nada más ay, con sus hijos y todo eso, sino todo lo que engloba lo que ahorita eres, tu salud personal, tu trabajo y el tener, pues un bebecito. ¿Qué consejo darías para que la gente sepa cómo sobrellevar todo esto, pues así? Yo creo que sería más como un mensaje y creo que algo que yo creo que en mi vida he procurado ser como positiva y no desde este falso positivo, sino de, Como positivo realista, ¿no? ajá, Ujú. ajá, como de saber que los pasos que das son por la vida que puedes crear
Creo que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes, particularmente en los últimos años, que sí tenemos esta capacidad de crear lo que querramos de la vida y que podemos elegir. No, probablemente no lo que nos pasa, pero Ujú. sí la energía que le ponemos a lo que nos pasa. Y que creo que de pronto cuando se nos pone complicado, porque cuando las cosas son bonitas y al final la historia la platicas desde lo que ha pasado muy bien, pues es fácil aceptarla. Ujú. Pero cuando la vida se pone difícil y cuando la vida nos pone ciertas pruebas, pues también es complejo de pronto darle energía de gratitud a situaciones complicadas que estás pasando. Entonces, creo que ese sería como el punto que sepamos que siempre podemos elegir la energía que le ponemos a las cosas que nos pasan en la vida Claro. y que en ese sentido también nos permite crearla y o reconocerla desde un lugar de expansión, desde un lugar de felicidad, desde un lugar de agradecimiento, aunque sea difícil a veces verlo en esos momentos oscuros. Claro, claro. Sí. Pues muy bien. Yo, feliz de haberte entrevistado esta vez. Este, yo creo que tendrías que hacer también muchos episodios para contar muchas cosas de ti, pero pues no alcanza el tiempo ahorita. Pues yo rápido quiero decir que hablando de este episodio sobre mamás, chavos de mi edad, más chiquitos, como sea, este, de- tengan paciencia a sus papás si ya saben que no son malas personas, si ya saben que lo están intentando, tengan paciencia porque puede salir algo muy bueno de todo eso. Traten de entenderlos, no justificarlos, traten de entenderlos. Esto va a quien, pues ahora sí como decimos, a quien resuene y todo eso. Y pues sean así porque sus papás no la han tenido fácil, ¿eh? No, tampoco. No crean, de verdad. Y pues papás, también téngannos paciencia a nosotros. Pues ya sé que comparando su vida con la de nosotros, creen que es muy poco lo que hemos sufrido, pero también no tienen ni idea. No se cuestionen esas cosas. Sepan que el dolor es también individual y cada quien lo va a sentir como quiera sentirlo. No existe ni cosas más grandes ni cosas más chiquitas, al final es dolor, entiéndelo y pues sí, ténganos paciencia porque también cosas muy bonitas pueden salir de todo eso y pues otra vez tampoco lo hemos tenido fácil, aunque no lo vean. Y pues yo creo que eso sería todo, ¿no? ¿O quieres decir algo más? No, creo que esto que mencionas como mensaje para los adolescentes, yo creo que también sería que tengan la confianza de que sus papás los aman y que probablemente en ese inter no saben cómo acercarse o cómo entenderlos, pero algo que sí podemos hacer es abrirnos a aprender de ustedes y que nos enseñen cómo podemos hacerlo mejor para con ustedes, más allá de a lo mejor separarse en esta etapa que están viviendo, porque pues no es algo que solo se resuelva o que solo pase y pues que si necesitan ayuda, siempre, siempre, siempre tus papás van a estar ahí. A mí me lo ha comprobado la vida. Uh-huh. Y son las personas a las que he recurrido, aunque en su momento pensaba que me iban a matar. No me mataron. No te mataron. Y No. más bien me ayudaron, pero justo a Sí. muchas veces no hay una escuela para padres que te enseñe pues sí, como a trabajar en tus heridas, pero a la vez también ayudarle a tus hijos. Pero creo que el amor es algo que en la mayoría de los casos está presente, tal vez no en el 100%. Y pues ellos nos dan lo que su vasito lleno hasta donde llega puede ofrecernos. Entonces, también como abrirse a ese sentido. Sí, hagan una
balance en todas estas cosas. Sí pueden ustedes, adolescentes, o sí pueden los papás también, pero pues toda persona que quiera tener una buena relación con otra persona, siempre va a haber consecuencias, buenas y malas, ya sabrán qué hacer. Pero pues aquí estamos, mi mamá con una relación muy bonita con sus papás, yo también con mis abuelos y pues con una relación muy bonita con mi mamá y todo muy cool, así que sí se puede, de verdad. Así que pues aquí la dejamos. Sí, Por hoy, nos vemos el próximo jueves. jueves. Gracias, Pau. Eres una Sí. excelente host. Lo sé. Bye, Bueno, bye. bye.